Evangelio de hoy. Miércoles 10 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acogida primera, una voz que llega al cansancio humano. Hay en este llamado una ternura que no necesita demostraciones para ser creída. Llega como quien conoce las rutas secretas del corazón y por eso no exige explicaciones ni muestra reproches, sino que abre un espacio que acoge. Al leer esas palabras, sentimos primero la proximidad. Una presencia que no mira desde la lejanía, sino que se inclina sobre la fatiga humana, como quien se sienta junto al que sufre y le toma la mano. Esa acogida inicial es decisiva, porque señala que el descanso no es una conquista individual basada en méritos, sino un don que se ofrece a quien reconoce su límite. En el rostro de esa invitación descubrimos que no estamos ante una consigna moral o una norma más para cumplir, sino ante un encuentro personal que reordena el sentido del deber, la exigencia y la responsabilidad. Aquí comienza la experiencia. Ser visto tal como se es, con la carga y con la herida, sin necesidad de fingir fortaleza. El reconocimiento de la fragilidad como puerta de liberación. Reconocer el cansancio no es sinónimo de derrota. Por el contrario, es el acto valiente de nombrar una verdad escondida. Vivimos culturas que celebran la productividad y que, paradójicamente, convierten la debilidad en vergüenza. La invitación que reposa en este pasaje invierte esa lógica. Admitir la fatiga es el primer gesto de sabiduría. Al permitir que esa palabra toque la carne del cansancio, la persona descubre que la fragilidad puede convertirse en umbral de confianza. El que llama no exige rendimiento para ofrecer descanso. Por eso la entrega del cansancio se vuelve un acto liberador. Reconocer las limitaciones humanas restituye la honestidad interior y crea la posibilidad de recibir auxilio sin humillación. La humildad, así comprendida, no disminuye, sino que ofrece raíz para una libertad nueva. El yugo compartido, pedagogía de la caminata humana. La imagen del yugo es rica y exigente a la vez, sugiere carga y orientación, trabajo conjunto y compañía. Pero aquí el yugo que se propone no aplasta ni impone, sino que acompasa. Aceptar unir la propia carga a ese yugo significa aprender una nueva economía de la vida. La carga no desaparece, pero su peso se redistribuye. Las responsabilidades permanecen, pero la manera de llevarlas se humaniza. Hay una pedagogía en ese modo de caminar. Se aprende a no sostenerlo todo en soledad, a sincronizar pasos con alguien que conoce la ruta, a ajustar el ritmo para no dañarse en el esfuerzo. El yugo suave educa la paciencia. Enseña el arte del límite, ayuda a distinguir lo esencial de lo accesorio y, sobre todo, muestra que el avance
Perseverante es posible cuando no se camina como quien empuja contra el mundo, sino como quien recibe ayuda para no caer. Mansedumbre, fuerza suavizada para la vida cotidiana. La mansedumbre que se presenta en este pasaje no es blandura ineficaz. Es una fuerza templada, que sabe contener el impulso destructivo de la ira, que no se deja arrastrar por la prisa, ni por la necesidad de imponerse. Ser manso es, en este sentido, tener la valentía de no responder a la violencia con violencia, de no dejarse dominar por el vértigo del poder ni por la urgencia de sobresalir. La mansedumbre sana porque enseña a respirar antes de actuar, a escuchar antes de juzgar, a acompañar antes de imponer. Es precisamente esta cualidad la que permite que el descanso no sea una tregua aparente, sino un estado que transforma la relación con los otros y con uno mismo. La persona mansa no evade la verdad. La sostiene con serenidad y firmeza. Y en esa forma su vida se vuelve más armoniosa. Humildad que devuelve dignidad al agotamiento. La humildad aquí ofrecida no degrada, sino que dignifica. Cuando se acepta que no todo depende de uno, se cae la máscara de la autosuficiencia. Y se descubre que pedir ayuda es un gesto de madurez, no de fracaso. Aquello que muchas veces nos avergüenza. Necesitar compañía, descanso, consuelo. Se convierte en la fibra de una existencia sincera. La humildad permite vivir sin teatralidades, sin imponerse ruido para ocultar el vacío, sin la presión de mostrar un éxito que parece exigir perpetua entrega. Este reconocimiento de límites devuelve al ser humano su lugar auténtico. Criatura que depende, que busca y que puede confiar en lo más grande, que él mismo reconoce como sostén. Desde ahí surge una paz que no depende del aplauso social sino de la coherencia interior. Descanso integral, cuerpo, mente y espíritu en armonía. El reposo que se propone no es solo alivio físico. Es recuperación de una integralidad que a menudo se fragmenta. El agotamiento moderno abarca dimensiones múltiples. La mente hiperactiva que anticipa. El corazón con heridas no consoladas. El cuerpo que arrastra tensión. Y el espíritu que se siente vacío de sentido. El descanso de este texto actúa en todas esas capas. Calma pensamientos obsesivos, ordena afectos. Relaja tensiones musculares y reencuentra sentido. Es por eso que su efecto es transformador. Y no meramente paliativo. Un verdadero reposo permite que la persona vuelva a mirar la vida con perspectiva, a reorganizar prioridades, a reencontrar la paz en el trabajo y la entrega, y a conservar el gusto de vivir, sin que el agotamiento lo opaque todo. Entrega y confianza, el acto que abre la experiencia del alivio. Depositar la propia carga no es un gesto automático. Implica confianza. Pero esa confianza no nace de promesas vacías. Surge de la experiencia de ser acogido. La invitación al descanso pide un gesto de entrega. Confiar que la carga no será desestimada. Que la compañía será fiel. Que la orientación no será manipuladora. Este acto de confianza transforma la relación con la vida. La persona deja de autoexigirse hasta romperse. Y empieza a aprender a soltar aquello
que no puede resolver con sus fuerzas. La entrega no sustituye la responsabilidad. La salva de la autodestrucción. En este movimiento, la fe se vuelve práctica cotidiana. Y la esperanza, una fuerza que sostiene. Incluso cuando los caminos parecen inciertos. Resocialización del reposo, comunidad y compasión. El texto invita también a pensar el descanso como experiencia comunitaria. No se trata de un privilegio individual, sino de una dinámica relacional. En la medida en que aprendemos a compartir cargas, la comunidad se vuelve instrumento de sanación. La compasión práctica. Escucha, acompañamiento, gestos concretos. Es el escenario donde la invitación sucede. Una comunidad que practica el descanso crea ritmos que sostienen. Tiempos de silencio, pausas legítimas. Atención a los que flaquean. Ese entramado de apoyo evita que la fragilidad se convierta en exclusión. En la lógica del yugo compartido. La fraternidad no es un adorno sino la condición para que la vida sea soportable y significativa. Reordenar prioridades, la sabiduría del discernimiento pausado. Descansar implica también decidir qué merece ocupar el centro. El agotamiento muchas veces surge de cargar con lo accesorio como si fuera esencial. Aprender a discernir requiere pausa, reflexión y criterio, no reacciones inmediatas. La sabiduría del discernimiento evita que la vida se disuelva en urgencias. Permite focalizar energías en lo que realmente construye. Este reordenamiento es liberador. La persona recupera tiempo para lo que nutre. La relación, la interioridad, el servicio. Y deja de ser rehén de demandas que empobrecen. El descanso, por tanto, no es inacción, sino reorientación. Un arte de vivir que busca coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Perseverancia en la paz, disciplina que no agobia. Finalmente, aceptar la invitación de caminar con un yugo suave demanda disciplina. Pero una disciplina que no oprime sino que sostiene. Es necesario cultivar hábitos de silencio, de oración, de descanso verdadero, de límites saludables en el trabajo y la relación. Esta perseverancia no es sacrificio inútil. Es cuidado diario del alma. Mantener la paz exige práctica. Pequeñas renuncias al ritmo frenético. Tiempos dedicados al reposo, límites con la tecnología. Momentos de diálogo sincero. Con el tiempo, estas prácticas se consolidan y la paz deja de ser excepción para ser modo de vida. La disciplina serena es la que protege la libertad, nacida del descanso. Nos hace menos vulnerables al agotamiento y nos capacita para servir sin autoaniquilarnos. La dulzura que sostiene el camino interior. Cuando el corazón comienza a abrirse a la suavidad que Cristo ofrece, surge una transformación profunda, que no aparece de manera repentina, sino como un amanecer lento que ilumina lo oculto, que aclara lo confuso, que ordena lo desordenado, y que da reposo incluso antes de que todo esté resuelto. Porque la mansedumbre del Maestro no se impone, sino que persuade, acaricia, fortalece y educa con una firmeza que no hiere y con una autoridad que no oprime, permitiendo que cada persona recupere la dignidad perdida por el cansancio, reconstruya su interior desde la verdad y descubra que la vida puede ser ligera cuando se camina sostenido
acompañado y conducido por un amor que no exige para amar, pero que transforma profundamente cuando es aceptado con sinceridad. El movimiento del corazón que se deja conducir. En este proceso interior aparece una dinámica nueva, donde el alma deja de luchar contra sí misma. Deja de pelear con sus recuerdos. Deja de resistirse a los procesos inevitables de la vida. Y se va entregando poco a poco a la guía de aquel que no manipula, sino que orienta, que no fuerza, sino que inspira, que no presiona, sino que llama con una dulzura capaz de mover montañas internas, permitiendo que la persona descubra que el verdadero cansancio no proviene solo de las cargas externas, sino del peso de vivir desconectado de la propia verdad y alejado de la dirección amorosa que Cristo ofrece como un horizonte seguro que devuelve estructura a lo desordenado y serenidad a lo turbulento. La renovación silenciosa que surge de la mansedumbre. La mansedumbre del Maestro no es pasividad ni debilidad, sino una fuerza espiritual que opera desde dentro, que reconfigura actitudes, que transforma miradas, que suaviza reacciones y que va creando un nuevo modo de relacionarse con la vida. Porque cuando el corazón aprende de Cristo, aprende a no actuar desde el miedo, sino desde la paz, aprende a no responder desde la impulsividad, sino desde la serenidad, y aprende a liberarse de la necesidad de controlar todo, permitiendo que la confianza ocupe el lugar donde antes habitaban la ansiedad, cronómetro igual a 1300, la angustia y el desconcierto, y así surge una transformación tan profunda que la persona comienza a sentir que el alma respira con más libertad. La libertad que brota de un yugo bien amado. El yugo del que Cristo habla no oprime, sino que libera, porque está hecho a la medida del corazón humano, está construido desde el amor. Está cargado de sentido. Está sostenido por una gracia que no se agota. Y está diseñado no para aprisionar, sino para orientar, para equilibrar, para dar firmeza al caminar, y para sostener el alma cuando la carga se vuelve difícil. Porque no se trata de un yugo impuesto, sino de un vínculo escogido desde la libertad interior, donde la persona reconoce que caminar sola desgasta, pero caminar unida a Cristo restaura, ordena, fortalece y transforma la manera en que se vive cada dificultad, convirtiendo lo pesado en llevadero y lo imposible en posible. La invitación que entra en lo más profundo del ser. Cuando Jesús pronuncia su llamado, toca algo que está más allá de los pensamientos y más allá de las emociones, entrando en esa zona silenciosa donde cada persona guarda sus verdaderas búsquedas, sus mayores heridas, sus deseos más profundos y sus cansancios más antiguos. Y allí, en ese lugar que casi nadie conoce, y que muchas veces ni nosotros mismos sabemos expresar, Él hace resonar una invitación que no se siente como obligación, sino como un abrazo que llega a tiempo, como una luz que se enciende en el momento exacto, como una palabra que libera de aquello que parecía imposible de soltar, mostrando que el descanso no es un ideal, sino una posibilidad real cuando se permite que la presencia de Cristo reorganice todo lo que pesa dentro del alma. La transformación del peso interior. Existen cargas que no se ven,
pero que desgastan profundamente. Aquellas que nacen de expectativas irreales. De heridas no sanadas, de comparaciones constantes. De luchas silenciosas, de responsabilidades que se llevan en soledad. Y de pensamientos que generan tormentas internas. Y es precisamente sobre esas cargas invisibles, pero poderosas, que Jesús ofrece su alivio. No eliminándolas mágicamente, sino transformando la manera en que el corazón las sostiene, porque cuando el alma se une a la mansedumbre del Maestro, aprende a mirar la vida sin dureza, a caminar sin ansiedad, y a reconocer que no es necesario aparentar fortaleza para ser fuerte, sino aprender a apoyarse en quien tiene la fuerza verdadera para equilibrar todo aquello que desequilibra por dentro. La mansedumbre que reordena las reacciones. El llamado a aprender de la mansedumbre de Cristo no es una invitación a la pasividad, sino a un nuevo modo de reaccionar frente a la vida. Porque la mansedumbre hace que la rabia no gobierne, que el miedo no paralice, que la impaciencia no domine y que la impulsividad no destruya lo que el corazón desea construir, permitiendo que cada respuesta esté sostenida por la paz y no por el caos, por la serenidad y no por la confusión. Y así el alma va descubriendo que la verdadera fuerza no está en levantar la voz, ni en imponerse sobre otros, ni en defenderse constantemente, sino en conservar la paz interior. Aun cuando la vida presenta desafíos que inquietan, abriendo un camino más libre y más humano para enfrentar cada día. La humildad como camino de libertad interior. En la humildad que Cristo propone no se encuentra humillación ni derrota, sino una libertad que surge al reconocer los propios límites, al aceptar la ayuda divina, al abrir espacio para ser guiado sin resistencia, y al dejar de cargar la vida como si todo dependiera exclusivamente de la voluntad humana. Porque la humildad libera del peso de la autosuficiencia. Suaviza el corazón endurecido por el dolor y abre la puerta a una comprensión nueva y más profunda de la existencia, donde el alma deja de estar en guerra consigo misma y comienza a caminar al ritmo de una verdad interior que no oprime, sino que ilumina, que no pesa, sino que guía, y que no confunde, sino que sostiene con ternura y firmeza. El yugo que acompaña en cada paso. El yugo que Jesús invita a llevar no es una carga añadida, sino un vínculo que equilibra, que ordena y que fortalece, porque no es un instrumento de opresión, sino una unión amorosa que permite avanzar sin caer, caminar sin agotarse y sostenerse, sin desmoronarse, ya que el yugo de Cristo no aprisiona, sino que acompaña, no limita, sino que dirige. No pesa, sino que estabiliza, y en esa unión, la persona descubre que la vida tiene otro ritmo, otro sabor y otra profundidad. Cuando se aprende a caminar con aquel que conoce el camino y que hace liviano aquello que antes parecía insoportable, permitiendo que lo que antes se vivía con miedo se viva ahora con serenidad. El descanso que va más allá del cuerpo. Muchos buscan descanso para el cuerpo, pero el descanso que Cristo ofrece va mucho más profundo, tocando la fatiga emocional, la saturación mental, el desgaste espiritual y ese cansancio interior que no desaparece con dormir.
ni con distraerse, porque nace de heridas que no se han atendido, de luchas que se intentan llevar en secreto, y de cargas que el alma ya no puede sostener. Y es allí donde la presencia de Cristo actúa, como un bálsamo que calma lo que arde, que ordena lo que confunde, que ilumina lo que asusta, y que sana lo que parecía no tener remedio, permitiendo que la persona se recupere desde adentro hacia afuera y descubra una paz que no depende de circunstancias externas, sino de una presencia amorosa que renueva todo. El reencuentro con la propia verdad. Cuando el alma se encuentra con la mansedumbre del Maestro, también se encuentra consigo misma. Porque al experimentar un amor que no juzga, se atreve a reconocer lo que siente, lo que teme, lo que desea y lo que calla. Sin máscaras y sin miedo, y desde esa sinceridad, comienza un proceso de sanación que libera del autoengaño, de la rigidez interior y de la necesidad de aparentar fortaleza donde hay fragilidad, permitiendo que la persona vuelva a conectar, erre con su verdad más honesta y descubra que Cristo no pide perfección, sino apertura. No exige logros, sino sinceridad. Y no reclama méritos, sino disponibilidad para ser amado y transformado. La paz que se aprende a caminar de la mano del Maestro. La paz que Cristo entrega es un aprendizaje continuo. Un estilo de vida que se forma poco a poco. Un movimiento interior que se fortalece con cada experiencia, y una presencia que guía en medio de la incertidumbre, de la duda y del temor. Porque caminar unido al Maestro no evita los desafíos, pero sí cambia la manera de enfrentarlos, ya que la paz que Él enseña es activa, firme, valiente y profunda, capaz de sostener al corazón incluso en medio del dolor. Porque está anclada en la confianza, en la humildad y en la certeza de que no se camina solo. La suavidad que sostiene y transforma. Esa suavidad con la que Cristo invita no debilita, sino que fortalece, porque suaviza lo que está endurecido. Abre lo que está cerrado, cura lo que está roto. Calma lo que está inquieto. Y ordena lo que está disperso, permitiendo que la persona recupere la capacidad de sentirse amada, sin condiciones y guiada sin imposiciones. Y desde esa suavidad se produce una transformación interior, que no se logra con esfuerzos humanos, sino con la acción amorosa del que conoce cada herida, cada temor y cada anhelo del corazón, y que actúa con una paciencia infinita, para guiar cada paso hacia la verdadera libertad interior. El llamado que abraza la fragilidad humana. Cuando Jesús pronuncia su llamado a quienes están cansados y agobiados, no lo hace desde un lugar lejano, ni desde una postura de superioridad, sino desde una profunda comprensión de la fragilidad humana. Porque Él conoce lo que se siente. Cargar expectativas ajenas, vivir bajo presiones internas. Enfrentar días que parecen interminables. Y sostener emociones que, aunque no se expresen, desgastan más que cualquier esfuerzo físico. Y por eso su palabra se dirige precisamente allí, donde la persona siente que ya no puede más, abrazando con ternura aquello que nadie más ve y ofreciendo un espacio interior, donde el corazón puede finalmente descansar, sin miedo, sin culpas y sin exigencias imposibles. El descanso que cura la dureza interior.
Muchas veces el alma se vuelve dura para protegerse del dolor. Para evitar ser herida otra vez. Para mantener el control de situaciones que escapan de las manos. Y esa dureza termina generando un peso que agota. Porque vivir a la defensiva consume más energía que cualquier tarea diaria. Y es precisamente en esa dureza acumulada donde Cristo actúa con un descanso que no consiste solo en recuperar fuerzas, sino en suavizar lo que se ha endurecido. Con el tiempo, permitiendo que la persona vuelva a sentir, a confiar y a abrirse a la vida sin temor. Porque el descanso que Él ofrece es una curación interior que libera de tensiones que no se sabían cargar y que devuelve la sensibilidad perdida. La voz que acompaña y no exige. A diferencia de las voces internas o externas que presionan, critican, comparan o exigen resultados, a voz de Cristo no añade peso, no humilla. No desespera y no confunde, sino que acompaña. Comprende y sostiene, y esa diferencia transforma profundamente el interior de quien escucha, porque el alma aprende que no está obligada a alcanzar estándares imposibles, que no debe demostrar valor por medio del agotamiento, y que no necesita justificarse continuamente para ser digna de amor, permitiendo que el corazón se libere de esa tensión constante que nace del miedo a fallar, y descubriendo que la verdadera guía no es la que controla, sino la que acompaña con paciencia y ternura. La luz que reordena la oscuridad emocional. Las cargas más pesadas no son siempre las externas, sino las internas. Aquellas que nacen de pensamientos que oscurecen, de emociones que abruman, de recuerdos que duelen y de miedos que paralizan. Y es en esa zona interior donde Cristo quiere entrar, no para juzgar ni para reprochar, sino para iluminar con una claridad que no hiere, sino que libera, que no obliga, sino que ordena, y que no presiona, sino que guía, permitiendo que la oscuridad emocional pierda fuerza, que los pensamientos se vuelvan más ligeros, y que el corazón recupere la serenidad que había perdido en medio de las exigencias de la vida, experimentando un descanso que da sentido y que devuelve esperanza. La suavidad que desarma las tensiones del alma. En un mundo que constantemente impulsa a la competencia, a la prisa, al rendimiento y al perfeccionismo, la suavidad de Cristo se presenta como un camino totalmente distinto, porque invita a respirar, a pausar, a sentir con calma y a caminar, sin la presión de tener que demostrar más de lo que el corazón puede sostener. Y esa suavidad tiene una fuerza única, porque desarma tensiones que la dureza no puede resolver, libera presiones que la voluntad humana no logra soltar y transforma ansiedades que parecían inevitables, enseñándole al alma que la verdadera madurez no consiste en endurecerse, sino en encontrar una estabilidad profunda que no teme la vulnerabilidad, porque está sostenida en un amor que no falla. La humildad como espacio seguro para ser uno mismo. La humildad que Jesús propone no encierra ni empobrece, sino que libera, porque al invitar a aprender de Él, está invitando a entrar en una dinámica donde no hace falta aparentar fuerza, donde no es necesario esconder las heridas, y donde se puede reconocer sin temor que se necesita ayuda. Y esa humildad crea un espacio seguro,
Donde el alma deja de defenderse constantemente. Donde ya no se siente obligada a llevar más de lo que puede. Y donde se permite ser tal como es. Confiando en que la mirada del maestro no juzga. Sino que comprende, no ignora. Sino que acompaña, y no rechaza. Sino que transforma desde dentro aquello que necesita luz, orden y paz. El yugo que se convierte en fortaleza compartida. Cuando el corazón acepta el yugo de Cristo, experimenta que no lleva su camino solo. Que no enfrenta sus luchas aislado. Y que no sostiene su vida únicamente con sus fuerzas. Porque ese yugo es una unión que permite compartir el peso. Caminar al ritmo del amor y apoyarse en una presencia que sostiene. Incluso cuando el alma siente que ya no tiene cómo seguir. Y en esa experiencia se descubre que la fuerza verdadera no consiste en cargar más, sino en dejarse acompañar, no consiste en resistir sin descanso, sino en aprender a caminar unido a la presencia divina. Y no consiste en demostrarse autosuficiente, sino en abrir la puerta a la gracia que hace más liviano aquello que antes resultaba imposible de llevar. La sanación que brota desde la confianza. El descanso profundo que ofrece Jesús no se impone, sino que se recibe en la medida en que el corazón confía. Porque la sanación interior florece allí, donde la persona deja de aferrarse al control absoluto, donde suelta la necesidad de comprenderlo todo, y donde reconoce que no puede cargar sola todo lo que la vida presenta, y esa confianza abre un espacio interior, donde la gracia puede actuar, donde el alma se siente menos tensa, donde las emociones se vuelven más claras, y donde la paz comienza a reemplazar la angustia, generando un proceso de transformación que no depende de la fuerza humana, sino de la acción de un amor que cuida, guía, ordena y sana continuamente. La invitación que restaura la identidad interior. Cuando Jesús invita a ir hacia Él, no está llamando solamente a un movimiento físico o emocional, sino a un retorno profundo hacia el lugar donde la persona recupera su verdadera identidad. Porque en medio del cansancio y las cargas acumuladas, el alma suele perderse. Confundir su valor con su rendimiento. Mezclar su dignidad con sus fallas y medir su worth por lo que logra o no logra hacer. Y la voz de Cristo interrumpe ese desgaste silencioso, devolviendo al corazón la certeza de que es amado. Antes de cualquier logro, buscado incluso en su fragilidad. Y sostenido aun cuando cree no merecerlo. Permitiendo que la persona vuelva a reconocerse como alguien valioso, digno y profundamente sostenido. El toque invisible que suaviza la carga emocional. Hay cargas que no se ven, que no se nombran, que no se muestran, pero que consumen la energía interior. Como un peso silencioso que se acumula día tras día. Y Jesús, al llamar a los cansados y agobiados, mira precisamente esas cargas que nadie reconoce, que nadie comprende plenamente, y las toca con una suavidad, que no es evasión ni simple consuelo emocional, sino una fuerza espiritual que suaviza la tensión interna, que disuelve la presión que aprieta el pecho, que tranquiliza la mente que no descansa, y que libera el interior de ese agotamiento, que proviene más del miedo que del trabajo, más de la inseguridad que de las circunstancias, y más del dolor que de los desafíos externos.
La gracia que enseña a respirar de nuevo. Aceptar el llamado del Maestro implica aprender a respirar de una manera diferente. No con la respiración entrecortada del que vive, corriendo detrás de expectativas. Ni con la respiración tensa del que teme fallar. Sino con la respiración profunda. Del que se sabe sostenido por un amor. Que no cambia, y esa respiración interior. Es una obra de gracia, porque renueva la manera de sentir. De pensar y de afrontar los desafíos, permitiendo que el alma deje de funcionar en modo supervivencia y comience a vivir. Desde la confianza, desde la serenidad y desde una presencia interior. Que calma incluso cuando las circunstancias exteriores no han cambiado, generando un descanso real. Que brota de un fundamento espiritual sólido y estable. La mirada que comprende sin condenar. Una de las cargas más pesadas que arrastra el ser humano es el juicio sobre sí mismo. Las culpas que se guardan, los errores que persisten. En la memoria y las heridas. Que se interpretan como fracasos personales. Y Jesús, con su mansedumbre, ofrece una mirada que comprende sin condenar. Que ve la historia completa sin reducir a la persona a sus momentos de debilidad. Que toca cada herida sin hacerla sangrar. Y que ilumina aquello que parecía motivo de vergüenza, transformándolo en un punto de sanación. Porque su mirada no busca exponer, sino liberar, no busca acusar, sino restaurar. Y no busca recordar el pasado para humillar, sino para mostrar al alma que ninguna herida tiene la última palabra cuando es sostenida por la misericordia divina. El aprendizaje que transforma la dirección de la vida. Aprender de Cristo significa reorientar la propia manera de vivir. Porque su mansedumbre enseña a actuar sin violencia interior. Sin reacciones impulsivas, sin la dureza que nace del miedo. Y su humildad enseña a reconocer con sinceridad las propias limitaciones sin caer en la desesperación. A valorar los pequeños pasos del camino espiritual y a construir una vida a donde el corazón tenga la libertad de ser auténtico. Y este aprendizaje no se da de manera intelectual, sino vivencial, a través de la experiencia diaria de su presencia, de su guía y de su ejemplo, permitiendo que la persona abandone caminos que la desgastan y encuentre direcciones donde el alma puede crecer en paz, firmeza y equilibrio. La unión que da sentido a las cargas diarias. Las cargas no desaparecen por completo cuando se acepta el yugo del Maestro, pero adquieren un significado nuevo. Porque ya no se llevan en soledad. Ya no se sostienen con las fuerzas personales. Y ya no se interpretan como castigos o desgracias, sino como parte de un camino compartido donde Cristo acompaña, guía, fortalece y sostiene, y esa unión espiritual convierte lo aparentemente pesado en algo llevadero. No por magia ni por una negación de la realidad, y no por una transformación profunda de la manera en que el alma se relaciona con cada dificultad, entendiendo que nada está fuera del alcance del amor divino, y que ninguna carga es más fuerte que la gracia que sostiene desde dentro, el refugio que se abre en medio de la lucha interior, incluso cuando el corazón se encuentra en tensión, dividido entre el deseo de confiar y el miedo a soltar el control. Cristo ofrece un refugio donde no es necesario tener todas las respuestas ni haber resuelto
todas las batallas internas. Porque su suavidad crea un espacio donde la vulnerabilidad es acogida y no rechazada. Donde la duda es acompañada y no castigada. Y donde la debilidad se convierte en la puerta por donde entra la fuerza del espíritu, permitiendo que la persona viva su proceso, sin la angustia de tener que demostrar fortaleza constante, y descansando en la certeza de que incluso en la lucha interior, la presencia divina actúa con paciencia, con delicadeza, y con un amor que no se cansa. La transformación que nace del descanso interior. El descanso que Jesús promete no es un simple alivio temporal, sino una transformación que va cambiando la estructura interior de la persona. Porque cuando el alma descansa, piensa con más claridad, siente con mayor equilibrio, responde con más calma y se relaciona con la vida de una manera más libre. Y esta transformación no es repentina, sino progresiva, como una semilla que germina lentamente en la profundidad del ser. Hasta que un día la persona descubre que reacciona de una manera diferente, que ya no carga culpas innecesarias, que no se angustia por aquello que antes la consumía y que puede enfrentar la vida con una fortaleza serena que brota del interior, y no de esfuerzos desgastantes. La paz que se expande más allá de las circunstancias. La paz que Cristo ofrece no depende de que todo esté perfecto, ni de que los problemas desaparezcan, ni de que la vida deje de presentar desafíos, sino de la presencia activa de un amor que sostiene incluso cuando las circunstancias son difíciles, y esa paz se convierte en un ancla interior que impide que el alma sea arrastrada por la tormenta emocional, permitiendo que la persona permanezca firme, serena y consciente de que no está sola. Aunque el mundo exterior parezca inestable. Porque la verdadera paz no surge de controlar la vida, sino de aceptar la compañía fiel de quien camina a nuestro lado en cada paso. La misericordia que no se cansa. En esta invitación se revela una misericordia tan grande que no descansa ni retrocede. Una misericordia que se abre como una puerta, sin cerradura para quien llega con el corazón cansado. Porque el descanso que ofrece no depende de condiciones humanas, ni exige fuerzas extraordinarias, sino simplemente la valentía de presentarse tal cual uno está, con el peso de los días a cuestas, y aceptar que en la suavidad de este llamado hay un alivio que supera lo que cualquier esfuerzo personal podría alcanzar, ya que él no mira la perfección de quien se acerca, sino la sinceridad con la que busca refugio. Y en esa actitud sencilla se derrama una paz que transforma sin forzar, que eleva sin exigir y que restaura sin culpas ni reproches. El descanso como encuentro y no como huida. Cuando se promete descanso, no se habla de escapar de la vida, ni de abandonar las responsabilidades, sino de encontrar una fuente interna, desde la cual todo se vuelve llevadero. Y esa fuente nace del encuentro con una presencia que sostiene, que acompaña, que consuela. Porque este descanso no consiste en dormir o desconectarse del mundo, sino en descubrir que no se está solo en medio de lo que pesa, que hay una compañía silenciosa y constante
que hace posible caminar sin caer en desesperación. Y desde esa confianza renace la fuerza para afrontar aquello que antes parecía imposible. Porque el descanso que Él ofrece no suprime la realidad, sino que la ilumina. La suavidad que transforma por dentro. Hablar de un yugo suave es hablar de un modo nuevo de relacionarse con la vida. Un modo que no aumenta cargas, sino que las ordena, las ilumina, las santifica. Y esta suavidad no es debilidad, sino sabiduría, que enseña a no arrastrar lo que no nos corresponde, a no tomar sobre los hombros aquello que no nace del amor ni de la fidelidad. A lo esencial, porque cuando el corazón aprende a distinguir lo que es necesario de lo que es accesorio, entonces la carga se vuelve ligera. No porque disminuyan las exigencias externas, sino porque dentro renace una libertad espiritual que cambia la manera de afrontar cada reto. Y esa libertad se convierte en una brújula serena que permite avanzar sin fracturar el alma. Aprender desde el corazón. La enseñanza que brota de esta invitación no se transmite como una lección teórica ni como una norma rígida, sino como un aprendizaje que se asimila. Desde el corazón, un aprendizaje que requiere apertura, humildad y disponibilidad, porque aprender de él significa observar su mansedumbre, su modo sereno de actuar, su silencio cargado de significado, su capacidad de amar sin imponerse. Y al contemplar esas actitudes uno empieza a reconocer que la verdadera fortaleza no consiste en dominar, sino en servir. En no responder con dureza a la dureza. En no apagar la luz interna con la sombra del orgullo. Y en ese aprendizaje silencioso se forja un carácter nuevo, más firme y más libre. La carga que reordena la vida. Aceptar su carga no significa añadir peso, sino recibir una guía que ordena el caos interno, que da sentido a lo disperso, que une las partes rotas de la vida en una dirección que eleva. Y cuando este orden espiritual empieza a tomar forma, entonces el alma descubre que había llevado cargas que nunca debió cargar. Expectativas ajenas, miedos heredados. Heridas no resueltas, y al soltarlas, encuentra un alivio real, profundo, duradero. Porque su carga es ligera precisamente. Porque se alinea con lo que da vida. Porque brota del amor, y todo lo que nace del amor no aplasta, sino que impulsa hacia adelante con una fuerza que no agota. La humildad como camino de sanación. La humildad con la que Él se muestra no es una actitud de inferioridad, sino la expresión más pura de un amor que no busca imponerse. Y es esa humildad la que tiene el poder de sanar el corazón humano. Porque quien se acerca herido no necesita perfección, sino comprensión, no necesita exigencias, sino cercanía, y al contemplar esa humildad divina, el alma aprende a suavizar sus propias durezas, a perdonarse por las caídas, a reconocer sus límites sin hundirse en la culpa. Y ese proceso de sanación interior permite caminar con un paso más liviano. Porque la humildad abre la puerta para que la gracia actúe sin obstáculos. La mansedumbre como fuerza interior. La mansedumbre no es pasividad ni resignación, sino una fuerza interior que evita reaccionar desde la herida, desde la ira o desde el miedo. Y al mostrar esta mansedumbre como cualidad central,
Él ofrece un camino alternativo para enfrentar las tensiones del mundo, un camino donde el corazón no se endurece, donde la paz interior se convierte en una forma de resistencia, donde el silencio es más elocuente que la discusión. Y al aprender esta mansedumbre, el alma descubre que no necesita defenderse de todo ni conquistar todo, porque la mansedumbre permite actuar con claridad, sin dejar que las emociones más turbulentas decidan el rumbo de la vida. Un corazón que abraza las debilidades humanas. Este llamado universal acoge a todo tipo de cansancios, físicos, emocionales, espirituales. Porque no hay fatiga humana que quede fuera del abrazo que él ofrece. Y esta amplitud revela que no existe debilidad que sea motivo de rechazo, ya que cada herida del ser humano encuentra en esta invitación un espacio para ser comprendida, para ser acompañada, para ser sanada. Porque el corazón que ofrece descanso no actúa selectivamente, sino que se abre como un refugio, donde el alma puede dejar de fingir fortaleza y mostrarse vulnerable sin temor. Y en esa vulnerabilidad nace una nueva forma de vivir. Una promesa que sostiene en medio de la vida. La vida continúa con sus desafíos, pero esta promesa se convierte en una roca silenciosa sobre la cual apoyarse. Un recordatorio continuo de que no se camina solo. De que incluso cuando el agotamiento parece superar la capacidad de resistir, hay una fuente de descanso que nunca se agota. Y esta certeza cambia la manera de atravesar los días difíciles. Porque ya no se enfrenta a la lucha con la sensación de abandono, sino con una fuerza interior que brota de saberse acompañado, sostenido y mirado con amor, y esa certeza basta para transformar la jornada más pesada en un camino posible. El llamado que resuena en todo momento. La invitación a acercarse no se limita a un instante emocional ni a un momento extraordinario, sino que permanece abierta de manera constante, como una voz que acompaña al ser humano en cada etapa de su vida. Porque incluso cuando se atraviesan temporadas de confusión o de distancia interior, esta llamada sigue viva, esperando pacientemente a que el corazón se atreva a escucharla de nuevo. Y es en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando este llamado resuena con más fuerza, recordando que nunca es tarde para regresar, que la puerta del descanso no conoce cerrojos ni restricciones, y que basta un pequeño movimiento del alma para encontrar alivio. La transformación que nace del encuentro. Acercarse a esta presencia no deja al alma igual. Porque en el silencio de este encuentro interior se produce una transformación suave y profunda. Una transformación que no aplasta ni exige, sino que modela, sana y libera, pues la cercanía con un corazón que ama sin medida va limando las asperezas que la vida ha formado. Y poco a poco el interior se hace más liviano, más comprensivo, más capaz de amar. Ya que la verdadera transformación no se impone desde afuera, sino que brota desde adentro cuando uno se permite descansar en una presencia que no juzga, sino que ilumina. El yugo que guía sin oprimir. Hablar de un yugo suave significa hablar de una guía firme pero compasiva. Una dirección clara que no se convierte en carga insoportable, porque este yugo
no se coloca para dominar, sino para acompañar y orientar, permitiendo que el camino sea más seguro, más estable, más fecundo, y la suavidad de este yugo se reconoce en la manera en que él respeta la libertad, en cómo invita sin presionar y cómo sostiene sin invadir. Y al aceptar esta guía el corazón encuentra una sabiduría que ordena la vida, que muestra lo esencial y que ayuda a caminar sin perderse. La ligereza que nace de la confianza. La ligereza de la carga no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la confianza que crece en el alma, cuando se sabe acompañada, y esta confianza se convierte en una luz que disipa la sombra del miedo, del estrés y de la preocupación excesiva, permitiendo que incluso los desafíos más pesados se vuelvan llevaderos. Porque la confianza en él actúa como un bálsamo, o que calma los pensamientos agitados, y como una fuerza que sostiene durante los momentos de mayor fragilidad. Y es esa confianza la que permite respirar en paz, aun cuando todo alrededor parezca incierto. Un corazón que acoge sin condiciones. El corazón que extiende esta invitación es un corazón que no impone condiciones, que no exige méritos previos, ni una preparación perfecta, sino que recibe tal como uno llega, con la mezcla real de fragilidad, cansancio, ilusión y lucha que caracteriza a la vida humana. Y esta acogida incondicional permite que el alma se sienta vista, reconocida y amada en su totalidad, sin máscaras y sin defensas, porque solo cuando uno se siente plenamente acogido, puede descansar de verdad, y este descanso se convierte en una experiencia que renueva, que reconcilia y que devuelve la esperanza. Un descanso que ilumina la realidad. El descanso que ofrece no escapa de la realidad, sino que la ilumina desde dentro, permitiendo que el corazón encuentre un nuevo modo de mirarla. Un modo más sereno, más sabio y más profundo. Porque la verdadera paz no consiste en evitar los problemas, sino en aprender a enfrentarlos desde un centro interior estable. Y esta estabilidad nace del contacto con una presencia que no abandona, que no falla y que siempre guía hacia la vida. Y al experimentar este descanso interior, la persona descubre que puede seguir adelante, aun cuando el camino parezca oscuro. Porque hay una luz dentro que no se apaga. El aprendizaje que libera del orgullo. Aprender de él implica soltar el peso del orgullo, ese peso que tantas veces hace la vida más tensa, más dura y más pesada. Porque el orgullo exige demostrar, controlar, aparentar, y cada una de esas actitudes termina fatigando el alma. Mientras que el aprendizaje desde la humildad libera, ensancha y permite respirar. Ya que la humildad no es debilidad, sino un reconocimiento sincero de que no se puede todo solo y de que la vida se vuelve más liviana cuando se acepta ayuda, cuando se renuncia a las exigencias desmedidas y cuando se aprende a descansar en una presencia que sostiene sin exigir perfección. El corazón manso como escuela de vida. La mansedumbre que él enseña es una escuela de vida silenciosa pero poderosa. Una escuela donde se aprende a responder al mundo sin dureza, sin violencia interior, sin amargura. Porque la mansedumbre no renuncia a la verdad ni a la justicia,
pero las expresa sin destruir, sin herir y sin perder la paz. Y al aprender esta mansedumbre, el corazón se vuelve más capaz de mantener la calma en medio de conflictos, más sensible ante las necesidades de los demás, y más firme ante las tempestades. Porque la mansedumbre no es pasividad, sino serenidad activa que transforma el entorno de manera profunda. La serenidad que brota del amor verdadero. La serenidad que él ofrece no nace del control, sino del amor. Un amor que no actúa por interés ni por conveniencia, sino por la profunda verdad de que cada ser humano es valioso y digno de cuidado. Y esta certeza interior produce una paz que no depende de circunstancias externas, porque el amor verdadero da estabilidad, da sentido, da fundamento. Y cuando el corazón experimenta este amor, la vida se armoniza, el alma deja de correr sin dirección y la mente encuentra un espacio donde descansar de sus agitaciones constantes. Porque en el amor que sostiene, no hay ansiedad que pueda mantenerse. El camino interior que se abre al rendirse. Cuando el corazón decide rendirse a esta invitación, no lo hace desde la debilidad, sino desde la honestidad más profunda. Esa honestidad que reconoce que las fuerzas humanas no siempre alcanzan, que la mente se cansa de tantas preocupaciones, y que el espíritu necesita un espacio donde volver a respirar. Y es precisamente en ese acto de rendirse donde comienza el verdadero camino interior. Porque uno deja de luchar contra sí mismo. Hoy empieza a permitir que la luz penetre en los rincones que habían permanecido tensos, heridos o endurecidos por el peso de la vida. Y esta apertura, por pequeña que sea, se convierte en la puerta por donde entra el descanso. La bendición de descubrir la propia fragilidad. Aceptar la invitación de este pasaje es también aceptar la propia fragilidad. Una fragilidad que no es fracaso ni vergüenza, sino bendición, porque revela que se es humano, que se tiene un límite, que hay heridas que necesitan ser sanadas, y cansancios que requieren ser atendidos con ternura. Y al descubrir esta fragilidad como un lugar de encuentro con él, el alma deja de defenderse y comienza a caminar con más libertad. Porque la fragilidad acogida se convierte en espacio de gracia, mientras que la fragilidad negada se vuelve peso, y por eso es tan liberador. Comprender que no se necesita ser fuerte para acercarse, sino simplemente ser sincero. La suavidad que reordena los pensamientos. Hay una suavidad profunda en este llamado, una suavidad que no anula la inteligencia ni el razonamiento, sino que reordena los pensamientos para que dejen de correr en círculos sin dirección. Y esta suavidad se experimenta como una brisa interior que aquieta el ruido, que aclara la confusión, y que termina iluminando lo que antes parecía caótico. Y así, poco a poco, los pensamientos se alinean, se serenan y encuentran una manera nueva de percibir la vida, no desde la presión constante, sino desde una calma que nace del contacto. Con un corazón que no presiona, que no juzga, y que no exige, sino que acompaña. La liberación del cansancio emocional. El cansancio emocional es muchas veces el peso más silencioso y a la vez el más desgastante.
Porque se acumula en capas. Se esconde en la memoria y se manifiesta en inquietudes que no siempre se pueden nombrar. Y este pasaje ofrece un alivio profundo. O precisamente para ese cansancio. Invitando a depositar cada carga emocional en manos que saben sostener sin aplastar. En un corazón que sabe recibir sin rechazar. Y ese acto de entregar lo que pesa produce una sensación de descanso que se expande por todo el interior, renovando la capacidad de sentir, de amar, de decidir y de seguir adelante con más claridad. Un encuentro que cura las heridas ocultas. Dentro del ser humano hay heridas que el tiempo no logra curar por sí solo. Heridas profundas que permanecen guardadas en la memoria emocional y que solo encuentran consuelo cuando son puestas delante de una presencia que no hiere, que no reprocha y que no minimiza el sufrimiento. Y es precisamente en este encuentro donde esas heridas ocultas comienzan a cerrarse. Suavemente, porque al descansar en un amor que comprende, el alma deja de protegerse tanto y se permite sanar, permitiendo que la luz llegue a esos lugares interiores que habían estado oscurecidos por dolor, miedo o decepción. La fuerza que no necesita violencia. La mansedumbre del corazón que invita no es una resignación pasiva, sino una forma de fuerza que no necesita violencia, porque su poder no radica en imponerse, sino en transformarlo todo desde dentro. Y esta fuerza mansa tiene la capacidad de romper cadenas interiores, de liberar al ser humano de tensiones innecesarias y de ofrecer una estabilidad que no depende de controlar el mundo exterior, sino de aprender a vivir desde un centro profundo donde la paz se mantiene, aunque las circunstancias cambien, y esta paz transforma decisiones, actitudes y relaciones, haciendo la vida más plena y más coherente. La humildad que permite avanzar sin peso. Caminar en humildad significa avanzar sin la carga de aparentar, sin la necesidad de demostrar, sin el esfuerzo de sostener una imagen que cansa. Y esta humildad es fruto del encuentro con alguien que mira con tenderé y que enseña a vivir desde la verdad interior, sin máscaras y sin defensas, permitiendo que la vida se vuelva más ligera, más auténtica y más humana, porque cuando se aprende a vivir desde la humildad, cada paso se convierte en oportunidad de crecimiento. Cada caída se vuelve aprendizaje. Y cada desafío se transforma en un espacio donde la gracia actúa sin obstáculos. El descanso que abarca todo el ser. El descanso que Él promete no se limita al cuerpo ni a la mente, sino que abarca todo el ser, penetrando en la sensibilidad, en la memoria, en los deseos y en la voluntad. Porque es un descanso que reorganiza, que estabiliza y que devuelve la armonía interior. Y este descanso total permite que la persona pueda volver a mirar la vida con esperanza, con confianza y con paz. Incluso cuando las circunstancias externas no cambian. Porque lo que cambia es el interior. Y cuando el interior se sana, la realidad se hace más llevadera y la vida se percibe con una luz distinta. El horizonte nuevo que nace desde la paz. Cuando el alma encuentra este descanso profundo, se abre un horizonte nuevo. Un horizonte donde la vida ya no se define por lo que cansa, sino por lo que renueva.
Por lo que da sentido, por lo que invita a seguir adelante con serenidad. Porque la paz interior actúa como un motor que impulsa sin presionar y como una lámpara que ilumina sin deslumbrar, ayudando a discernir cada paso con más sabiduría y permitiendo que el futuro no se vea como amenaza, sino como posibilidad, como camino abierto, como tiempo de gracia donde el corazón camina acompañado. La invitación que atraviesa todas las épocas. La invitación contenida en este pasaje no pertenece solo a un tiempo lejano, ni a un contexto específico, sino que atraviesa todas las épocas y se mantiene vigente para cada ser humano que experimenta cansancio, luchas interiores o búsquedas espirituales que no han encontrado respuesta. Porque es una invitación que toca la esencia misma de la experiencia humana, esa experiencia que combina anhelos profundos, debilidades inevitables y una necesidad constante de sentido. Por eso, cada vez que este llamado resuena, despierta en el corazón la memoria de una verdad que nunca desaparece. Que existe un lugar de descanso seguro. Un lugar donde el alma puede encontrar alivio sin condiciones. El refugio interior que no depende del exterior. Este pasaje abre una comprensión espiritual fundamental. El verdadero descanso no proviene de que todo esté en orden afuera, sino de que el interior encuentre un centro firme donde asentarse. Esta comprensión transforma la manera de enfrentar la vida, porque enseña que no es necesario esperar a que desaparezcan las dificultades para experimentar paz. Por el contrario, muestra que la paz puede coexistir con las pruebas cuando nace de una presencia que sostiene desde dentro. Y así, el corazón deja de huir de los problemas o de sentirse aplastado por ellos. Porque descubre un refugio profundo donde permanecer. En serenidad aun cuando el entorno sea incierto. El movimiento del alma que se atreve a volver. Aceptar esta invitación implica un movimiento interior. Un regresar a esa presencia que conoce cada parte de la vida y que entiende incluso lo que el corazón no sabe expresar con palabras. Este movimiento no siempre es fácil, porque requiere soltar ciertas resistencias, abandonar la autosuficiencia que suele cansar, e incluso reconocer heridas que no se habían querido mirar. Sin embargo, cuando el alma se atreve a volver, encuentra una dulzura inesperada, una comprensión que abraza y una quietud que no se había experimentado antes. Porque volver es reencontrarse con lo que realmente sostiene, con lo que da sentido, con lo que devuelve la paz. La suavidad que rompe cadenas invisibles. La suavidad que se manifiesta en esta invitación no es debilidad, sino poder que libera, porque muchas de las cadenas que oprimen al corazón no son visibles. Son temores no resueltos, exigencias internas desmedidas. Recuerdos que pesan, culpas que no se han sanado. Y es precisamente esta suavidad la que rompe esas cadenas, no por fuerza, sino por ternura, no imponiendo, sino envolviendo, permitiendo que el alma se vaya soltando poco a poco de aquello que la ha mantenido en tensión. Esta suavidad disuelve la dureza interior y abre espacio a una libertad que se vive no como desafío, sino como descanso. El yugo que une en amor y no en dominio.
El yugo mencionado en este pasaje no se entiende como un símbolo de sometimiento, sino como un vínculo de amor. Una unión que guía y acompaña en el camino. Este yugo une al corazón con una presencia que no oprime, sino que camina al lado, que comparte el peso, que orienta. Cuando el rumbo se vuelve confuso. Y esta unión produce una confianza profunda, porque enseña que no se está solo en el esfuerzo cotidiano, sino que cada paso es sostenido por una fuerza amorosa que nunca se retira. Así, la vida deja de vivirse como una carga individual, para convertirse en un camino compartido. La enseñanza que purifica la mirada. Aprender de la mansedumbre y la humildad implica purificar la mirada con la que se observa el mundo. Porque muchas veces el cansancio nace de ver la realidad desde el miedo, desde la comparación o desde expectativas irreales. La mansedumbre enseña a mirar sin dureza, a responder sin violencia interior, a interpretar la vida con una paciencia más profunda. La humildad enseña a reconocer los límites sin desesperarse, a aceptar que no todo está bajo control, y que la vulnerabilidad no es un desastre, sino un puente hacia la gracia. Cuando esta mirada se purifica, el alma descansa porque deja de luchar contra lo inevitable. La luz que se filtra en medio de la oscuridad. Incluso en los momentos en que todo parece oscuro. Este pasaje recuerda que existe una luz que no se apaga. Una luz que se filtra a través de las grietas del corazón cansado. Y que ilumina desde dentro. No para borrar la realidad, sino para transformarla. Esta luz permite descubrir que los tiempos de sombra no son tiempos perdidos, sino espacios donde el alma puede ser moldeada, fortalecida y acompañada de manera especial. Y al reconocer esta luz interior, la desesperanza se disipa poco a poco, dejando lugar a una esperanza firme, que sostiene incluso cuando los resultados no son visibles. El consuelo que no humilla sino que eleva. El descanso ofrecido en este pasaje no humilla al que lo recibe, porque no le recuerda sus fallas, ni le exige demostrar su valor. Al contrario, lo eleva, lo dignifica. Lo hace sentir abrazado por una compasión que restaura. Este consuelo no infantiliza ni debilita, sino que fortalece desde dentro, permitiendo que la persona vuelva a levantarse con un espíritu renovado. Es un consuelo que devuelve la dignidad perdida, que reconstruye la autoestima herida, y que muestra que el valor del ser humano no depende del éxito ni del reconocimiento, sino del amor con el que es mirado. El reposo que prepara para seguir caminando. El descanso que él ofrece no es una pausa para olvidar la vida, sino un reposo que prepara el corazón para seguir caminando con más sabiduría, más serenidad y más claridad. Es un descanso que reorganiza prioridades, que devuelve equilibrio y que permite retomar el camino con una fuerza más tranquila, más constante, menos desgastante. Y así, lo que antes parecía imposible de sostener se convierte en algo llevadero, porque el alma ha sido fortalecida desde lo profundo, y ese fortalecimiento interior se refleja luego en cada decisión, en cada encuentro y en cada desafío cotidiano. Este pasaje revela que el camino de la vida no está hecho para vivirse desde el agotamiento permanente,
sino desde un equilibrio sereno, donde el alma puede respirar, donde la carga se vuelve ligera porque no se lleva en soledad, y donde el yugo se vuelve suave, porque está sostenido por un amor que no empuja, sino que invita, que no presiona, sino que orienta, que no exige, sino que comprende. Es una invitación a vivir desde un lugar más profundo, donde todo encuentra su sentido. El dolor se transforma en aprendizaje, las caídas en oportunidad, los límites en espacio para la gracia, y las sombras en ocasión para que la luz interior brille con más fuerza. Así, la conclusión de este mensaje es un recordatorio eterno. Que siempre existe un lugar donde el alma puede volver. Un lugar donde nadie es rechazado. Un lugar donde el descanso no se negocia ni se condiciona, porque brota del corazón de quien ama sin fronteras. Y ese lugar está abierto para ti a cada instante, esperando el momento en que tu interior quiera regresar. Descansar, respirar y volver a caminar. Con renovada serenidad. Porque en esa presencia, la vida recupera su ritmo. El corazón encuentra su hogar y la carga se vuelve ligera. Aquí está el descanso que transforma. Aquí está la paz que restaura. Aquí está el abrazo que sana. Aquí está el refugio donde siempre puedes volver. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.